Buenos días a todos los presentes. Buenos días, profesora. Nosotros somos el equipo conformado por 4 integrantes, Lisset Mata, Jania Arreola, Idealia Martínez y su servidora Jimena Ramírez Pinelo. Hoy vamos a hablar sobre una organización internacional que, si bien es una de las más conocidas, se caracteriza prácticamente por llevar de la mano los derechos humanos y llevar un buen trato hacia la dignidad humana. Nos referimos a Amnistía Internacional. Siguiente. Muy bien. Para conocer un poco de más de Amnistía Internacional, vamos a tener que hablar de su historia. ¿Cómo inicia Amnistía Internacional? Muy bien. Amnistía Internacional inicia en 1961, cuando su fundador, en este caso el abogado británico Peter Benenson, emprende la campaña en pro a la amnistía a través del periódico británico The Observer. ¿Qué significa? Arme Benenson se estaba refiriendo sobre todo, o bueno, estaba tomando la idea principalmente a un acontecimiento que había sucedido sobre jóvenes, seis jóvenes en Portugal, prácticamente me parece, donde estos chicos se les privó de su libertad solamente por el simple hecho de brindar por la libertad de su país. Claramente esto desconcertó a Benenson, haciéndolo escribir una columna para un artículo más que nada, para el periódico The Observer, en la que se llamó The Forgotten Prisoners, o los presos olvidados. En este artículo, Benenson instalaba, o bueno, más que nada incitaba a las personas de todo el mundo a actuar para conseguir la excarcelación de estos 6 chicos, de estos 6 prisioneros, en los que se les denominaron como los presos de conciencia. ¿Y por qué presos de conciencia? Simplemente porque ellos fueron encarcelados por sus convicciones, ya sean religiosas, políticas y otros motivos en los que no se les reconocía. Sin haber recurrido a la violencia ni propugado su uso. Vaya, ellos nunca se manifestaron ni hicieron nada en contra de otra persona. No agredieron. Para su sorpresa, más de miles de personas, más que nada miles de personas, se unieron a la voz de Benenson, haciendo que esta llamada de acción se convirtiese en un tipo de activismo que daría excelentes resultados en la lucha contra la injusticia y el abuso de poder. Siguiente. Estos resultados se dan acaso en el primer preso de conciencia, el arzobispo ucraniano Josip Slivyi, es puesto en libertad. Esto es un notorio éxito para Amnistía, así que eso lo orilla a hacer más, a exigir más y exigir más, gracias a todo el apoyo que se le recibió de manera internacional, sobre todo porque mucha gente estaba decidida que no querían esos malos tratos. La noticia enmarca el inicio de campañas infatigables a favor de las personas perseguidas por sus propias convicciones. Siguiente. Muy bien, aquí surge una segunda cosa importante que hizo Amnistía, y es que se lanza la primera campaña contra la tortura en 1972. Esta campaña principalmente salió porque en varios países aún estaba en este momento legalizada como tal la tortura, no importaban los derechos humanos, simplemente las convicciones como tal de otros la opresión de poder hacia otros. 12 años después, Naciones Unidas vota a favor para combatir la tortura a nivel internacional con la aprobación de la Convención contra la Tortura en 1984.
Siguiente. Gracias a todas estas tipo de actividades que también podríamos mencionar muchísimas, Amnistía Internacional en 1977 recibe el Premio Nobel a la Paz por contribuir y afianzar la libertad y la justicia, y con ello también la paz del mundo. Ellos de alguna manera estaban haciendo algo notorio que muchas personas estaban viéndolo y reflejándolo en resultados. Siguiente. Es así como Amnistía sigue en 1980, lanza su primera campaña contra la pena de muerte. Y es que la pena de muerte aún era, ¿cómo se llama? Era un acto normal y comúnmente visto. Actualmente, en 2014, aproximadamente se le calculaban como entre 140 países, aún estaban, ¿cómo se llama? Estaban obviamente aboliendo este tipo de ejecuciones, ya que pues se le considera un acto inhumano y aún se le podría decir que algunos países todavía existe, sin embargo, son datos que no tenemos en este momento. Siguiente. Muy bien. En 1993, Amnistía nuevamente entra y hace campaña a favor en la creación de una Corte Penal Internacional. En esta corte se iban a llevar más que nada los juicios o llevar a una justicia como tal sobre los responsables que generaban genocidios y crímenes de guerra. Esta corte penal es obviamente la petición es escuchada y se establece en 2002. Siguiente. Y aquí vamos con un gran activista, si bien una gran persona a nivel en relaciones internacionales, que se le conoce como, pues, vaya, un gran libertador, se le podría decir. Y es Nelson Mandela. Nelson Mandela se caracteriza también por muchísimas cosas y sobre todo porque sus convicciones iban hacia un camino antirracista, anticolonial, panafricanista, era activista de derechos por los derechos reproductivos y activista por el SIDA. Nelson Mandela se convierte en 2006, en noviembre de 2006, como el embajador de conciencia de Amnistía Internacional. Nelson Mandela creía fervientemente en los derechos humanos, sobre todo para las personas negras y racializadas. Y aquí citaré algunas palabras de Nelson cuando dice, privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela el juicio de su propia humanidad. Siguiente. Amnistía se ha caracterizado porque entra en varios momentos en los que se le necesita, y es que en 2007 la lucha en favor de la libertad de expresión en el mundo entero llega a Internet. Aquí es cuando se hace más notorio que no existía como tal una libertad de expresión concreta en muchos países, en este caso en Siria, se le podría decir. Y es que entra Amnistía Internacional con el caso de Ali Sayed al-Shihabi, que fue encarcelado por simplemente ejercer su derecho de libre imprenta y de libre expresión al publicar artículos en Internet en favor de una democracia. Y pues obviamente es liberado. Siguiente. Nuevamente, Amnistía Internacional entra tras en 2014, después de lo que es la firma de un tratado internacional sobre el comercio de armas, que entra en vigor el 24 de diciembre del 2014. Muy bien. Este tratado salvará principalmente las vidas al contribuir y detener el flujo del armamento que alimenta las atrocidades de este mundo. Y es que sí, este tema es demasiado polémico y demasiado controversial porque aún existe ¿cómo se llama? Libre comercio de armas, ¿no? Esperemos que prontamente esto se pueda solucionar y llegar a un acuerdo. Siguiente, por favor. Y bueno, pasamos con mi compañera
pueda explicarles más a fondo de esta asociación. Sí, Jimena, podrías, gracias. Y bueno, eh, como tal, eh, Amnistía Internacional cuenta con, de acuerdo con el Estatuto de Amnistía Internacional, cuenta con supervisión y revisión. A continuación, la ambición de Amnistía Internacional es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Por su parte, la misión es realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y poner fin a los abusos graves contra todos estos derechos. Por otra parte, los valores básicos de Amnistía Internacional como tal son la solidaridad internacional, la actuación eficaz en favor de víctimas concretas, la cobertura mundial, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, imparcialidad e independencia y democracia, así como el respeto mutuo. Por otra parte, los métodos, de acuerdo con el Estatuto de Amnistía Internacional, la metodología que ésta opta es la de, en primer lugar, interpretar a los gobiernos, a las OIG, los grupos políticos armados, empresas y otros agentes no estatales, así como tratar de sacar a la luz los abusos contra los derechos humanos de manera rápida, precisa y consistente. Investiga de forma sistemática e imparcialmente las circunstancias que se dan en casos concretos y en situaciones generalizadas de abuso contra los derechos humanos. De igual forma, incita a todos los gobiernos a que respeten el Estado de Derecho y confirmen y empleen las normas de derechos humanos. Por otra parte, rendición de cuentas del movimiento, como tal, Amnistía Internacional se encuentra basado en membresía voluntaria que está representada por entidades de membresía, es decir, secciones y estructuras, así como membresía internacional. De igual forma, rinde cuentas ante quienes se benefician del cumplimiento de su visión y misión ante su membresía, activistas y simpatizantes en todo el mundo. Ahora bien, en el apartado de las secciones, como tal, llevan a cabo el trabajo del movimiento en su país, estado o territorio. Esto principalmente en las áreas de actividades de campaña, trabajo de incidencia, educación, movilización pública, medios de comunicación y recaudación de fondos. Al mismo tiempo, las secciones rinden cuentas ante la presidencia local y trabajan con los miembros, simpatizantes y activistas en su país. De igual modo, las secciones aportan una contribución económica anual al trabajo del movimiento, de acuerdo con el Sistema Internacional de Cuotas, el cual es aprobado por la Asamblea Global. Y finalmente, los planes de las secciones acerca de investigaciones respecto a abusos contra los derechos humanos en su país se encuentran sujetos a la supervisión y el control de calidad por parte del Secretariado Internacional. Continuando con el estatuto, los miembros individuales y miembros internacionales podemos encontrar referente a los miembros que toda persona que contribuya y comparta la misión, así como la visión y los valores básicos de Amnistía Internacional, puede unirse a ella como tal. Asimismo, uniéndose a una sección o estructura en su lugar de residencia. Esto solo si procede, por lo que deberá pagar una cuota de membresía a esta sección o estructura. No obstante, si en dado caso no existe una sección o estructura en su lugar de residencia,
Y si esto procede, se deberá pagar una cuota de membresía, en este caso al Secretariado Internacional, para convertirse en miembro internacional. Y bueno, eh, finalizando ya con cierta parte del estatuto, eh, el abandono del movimiento como tal consiste en que todas las entidades de membresía, así como las personas que integran la membresía internacional, podrán terminar de forma voluntaria su condición de miembro del movimiento. Esto en cualquier momento, mediante la notificación por escrito a la Junta Directiva Internacional. Y de esta manera llegar a suspender de este modo cualquier trabajo relacionado con Amnistía Internacional. Por otro lado, otros miembros individuales también pueden poner fin a su condición de miembro en cualquier momento. Pero en este caso sería notificándolo a la sección o estructura correspondiente. De igual forma, cabe mencionar que la Junta Directiva Internacional puede adoptar medidas sobre la condición de membresía de una entidad o de un miembro internacional cuando considere que dicha medida pues, sea pertinente para proteger la reputación, integridad o actividad del movimiento o por las circunstancias locales. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi siguiente compañera. Bien, como sabemos, Amnistía Internacional es una asociación civil de gran tamaño, por lo que cuenta con una forma de estructura organizacional para dirigirse en buen camino para cumplir tanto la misión como la visión. Se encuentra estructurado por una asamblea global, el cual es el máximo órgano en la toma de decisiones del movimiento, pues esta organización permite el cumplimiento de lo que es la misión y la visión de Amnistía. De igual forma, se encarga de aprobar el sistema de movimiento, como son las normas básicas, el marco de políticas sobre las cuestiones controvertidas en materia de los derechos humanos. Igual se encarga de recibir informes y propuestas de la Junta Directiva Internacional, así como las entidades de membresía y la toma de decisiones en las áreas que a ella le competen. También se compone de representantes, las cuales son los siguientes: una persona de cada entidad de membresía y una persona de la membresía internacional, siendo estos los representantes permanentes, estas contando con el derecho a voto. Igualmente, la Asamblea Global anualmente celebra una reunión ordinaria en la cual se pueden unir los representantes permanentes, pero en calidad de delegados sin derecho al voto. Otra de sus funciones también es elegir los comités permanentes para que le ayuden en su labor en la dirección de Amnistía Internacional. Estos son el Comité Preparatorio, el Comité Internacional de Candidaturas y el Comité de Revisión de la Membresía. Y hay un comité que trabaja en conjunto con la Asamblea Global y la Junta Directiva, el cual es el Comité de Auditoría y Asuntos Económicos. Y después nos encontramos con la Junta Directiva, el cual es asignada por la Asamblea Global, el cual también proporciona una orientación a los movimientos que se genera en toda la Amnistía Internacional, orientando y liderando. Se encarga de supervisar el trabajo y el secretariado internacional, incluyendo lo que es el nombramiento del secretario o la secretaria general. Asimismo, igual la aprobación de presupuestos y cuentas auditadas anuales del mismo secretariado internacional. Vigila igual que todas las partes del movimiento cumplan lo dispuesto en el Estatuto de Amnistía Internacional. Se encarga de aprobar lo que es el establecimiento de las entidades de membresía y otras entidades del movimiento. Igual presenta los informes anuales sobre el presupuesto y la situación económica del movimiento del Secretariado Internacional. Bien, la Junta Directiva Internacional se encuentra formada por 9 personas, incluido el tesorero o la tesorera, los cuales son elegidos por la Asamblea Global entre los miembros individuales del movimiento.
Asimismo, se designa a un máximo de 2 miembros cooptados que son sin derecho al voto en las decisiones del movimiento. Entre los miembros permanentes pertenecientes a la Junta Internacional son designados por elección y desempeñan un cargo por un periodo de 3 años. Los miembros cooptados desempeñan su cargo solo por 2 años. Su forma de estructura de la Junta Directiva Internacional menciona que solo podrá tener más de un miembro de un mismo país, estado o territorio. De ahí continuamos con lo que es la Secretaría Internacional. Como se ha mencionado anteriormente, la Junta Directiva Internacional se encarga de la supervisión de las funciones del Secretariado General, siendo este Secretariado General ocupado por el líder operativo del movimiento responsable de dicha área, junto con los directores y directoras generales que son la coalición. Actualmente Agnes Calamar es responsable del liderazgo general del Secretariado Internacional, que incluye establecer la orientación general de la organización y gestionar las relaciones en las entidades nacionales de Amnistía Internacional. Los directores y las directoras generales, que son la coalición de la Secretaría Internacional, supervisan a las y los responsables de los programas del secretariado y proporcionan orientación y apoyo directo a lo que es al personal asalariado y al voluntariado de la sede internacional. Como colectivo, como coalición, apoyan a la Secretaría en su responsabilidad general sobre la estrategia global de organización. También colabora estrechamente con los directores de las entidades nacionales de Amnistía Internacional. Actualmente se encuentra conformado por el director de Participación Pública, el director de Investigación de Incidencias, el director de Asuntos Económicos y la directora internacional de Argentina, directora de Amnistía Internacional de Argentina. Todo este trabajo es realizado a través del Secretariado Internacional por medio de 2 entidades jurídicas, de conformidad con la legislación del Reino Unido. Estas entidades son Amnistía Internacional Limitada y Amnistía Internacional de Caridad Limitada. Como su nombre lo menciona, son sociedades de responsabilidad limitada por garantías registradas en Inglaterra y Gales. Y continuamos con mi compañera. Ahora bien, como tal, las temáticas que Amnistía Internacional aborda, como pueden apreciar, son muy diversas. No obstante, en la que como equipo determinamos profundizar en nuestro estudio de caso es el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, ahora le cedo la palabra a mi compañera Jimena. Muchas gracias, Jania. Pues sí, me pueden poner la diapositiva. Muy bien, pues ahora vamos a hablar como tal de la historia que pasa aquí en México como tal, que es Amnistía Internacional en México. Si bien sabemos perfectamente que Amnistía es una asociación con más de 10 millones alrededor de todo el mundo de asociados y se encuentra en muchísimos países, obviamente en México no iba a ser la excepción. Siguiente, por favor. Muy bien, en este caso vamos a iniciar con una excepcional activista.
Esta señora es Alicia Escalante de Sama, que inició los trámites para conformar la sociedad civil de Amnistía Internacional en México, tras lo ocurrido en 1968, tras la detención ilegal de su hijo. Alicia Escalante de Sama fundó, obviamente, Amnistía Internacional, sin embargo, dedicó más de 42 años de trabajo a favor de los derechos humanos. Alicia decidió incorporarse de forma activa a la defensa de los derechos humanos, fundado en 1971 la sección mexicana de Amnistía Internacional, una de las primeras organizaciones de derechos humanos en México. Durante los primeros años de su historia en México, junto con Amnistía y con el Comité Eureka, acompañó a cientos de casos de personas detenidas y desaparecidas durante la Guerra Sucia. Siguiente, por favor. Bueno, más que nada, aquí se encuentra el logo como tal de Amnistía Internacional, y algo que también queremos recordarles sobre todo es qué es lo que representa ese logo de esa vela, ¿no? Y el significado más que nada es: la vela representa y simboliza la luz y la esperanza del mundo, mientras que el alambre con las púas significa la opresión y el sufrimiento. Una vez explicado, pasaremos a dar como tal lo que son los objetivos que se plantea Amnistía Internacional. Amnistía trabaja por el derecho a la verdad, defiende personas migrantes, más que nada, solicitantes de asilo, los que son refugiados, los desplazados y a las víctimas de trata. La población civil metida en conflictos, en este caso, defiende a las víctimas de violencia a manos de los propios estados, ya saben, policía, ejércitos y de otros actores como empresas o grupos armados. Hacen campaña contra la tortura y los malos tratos por los derechos sexuales y reproductivos. La abolición de la pena de muerte es obviamente una de las coronas que tiene Amnistía, y un control efectivo sobre el comercio de las armas. Defiende la dignidad de las personas en estado de pobreza, denunciando también los abusos que causan y agravan esta. Luchan por lo que son, por los responsables como tal, para que rindan cuentas ante la justicia. Protegen los derechos de todas las personas a expresarse libremente y a no sufrir discriminación más que todo. Y exigen que los presos de conciencia sean liberados y que las personas que denuncian abusos en cualquier país obtengan protección hacia sus derechos humanos. Muy bien, pasamos con mi compañera. Ahora pasaremos a lo que es la Organización de Amnistía Internacional México, el cual está conformado por lo que es la gobernanza, la Oficina Nacional y el activismo. En general, la gobernanza se refiere a lo que es el conjunto de comités y comisiones integradas por personas que aportan el financiamiento para el movimiento y tienen interés en la toma de las decisiones, haciendo cumplir la misión y la visión de la organización. En el periodo del 2018 al 2020, la gobernanza ha estado dirigido por la Asamblea General, la Asamblea Global y Comisión de Activismo y Estrategia de Activismo, siendo la Asamblea General conformada de miembros de Amnistía Internacional México como el máximo órgano de la toma de decisiones de la organización. El cual está regida por principios democráticos. Una de sus principales actividades es que se realiza y se desarrolla en la Asamblea son la rendición de cuentas a través de los respectivos informes de los distintos órganos de gobernanza y de las actividades de la Oficina Nacional, así como la elección de las y los integrantes de los distintos órganos. La Asamblea Global se lleva a cabo en el año 2020 de manera virtual, donde se aprobaron mociones sobre el trabajo de la organización y también se eligieron nuevos cargos de gobernanza de forma global. Estando en dicha reunión, Luz Marcela Villalobos, presidente del comité directivo,
como un miembro permanente, y Tania Reneau Pansi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, como invitada. La Comisión de Activismo y Estrategia de Activismo se encuentra organizada por el Comité Directivo, la Comisión de Activismo y el apoyo de la Oficina Nacional, teniendo en común como objetivo impulsar un activismo autogestivo y fortalecer el trabajo de la organización por la defensa de los derechos humanos. Entre los años del 2018 y 2020 han generado diversas reuniones para la implementación de diversas estrategias de activismo. Han consultado y aprobado sobre la política del control de drogas, han participado en foros regionales e internacionales, así como en asambleas de otras secciones para fortalecer las alianzas y adquirir herramientas para el fortalecimiento de la toma de decisiones. Y pasamos con mi compañera. Sí, bueno, gracias, Idalia. Para comenzar, el Comité Directivo de Amnistía Internacional en México es compuesto por la presidencia directiva, una secretaría general con su respectiva suplencia, una tesorería con su respectiva suplencia y 3 vocales. Ahora bien, actualmente, de acuerdo a los datos obtenidos en la página web de Amnistía México, el cargo de presidenta directiva es ocupado por Marcela Villalobos Andrade, como ya lo había mencionado mi compañera Ruth. Ella ocupa el cargo desde febrero de 2019. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de León, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y actualmente se encuentra estudiando el doctorado de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Y bueno, su experiencia en Amnistía comenzó desde el 2012 como activista. Más tarde, en 2017, formó parte del comité directivo como vocal y pues actualmente se encuentra desempeñando dicho cargo. Y bueno, cabe mencionar que la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México es Tania Reneau Pansi, como ya había comentado mi compañera Idalia. Y bueno, cedo la palabra a mi compañera. Amnistía Internacional, tanto las oficinas en todas las en todos los continentes se financian a través de donantes, y en esta sección se logra apreciar las gráficas del 2018, tablas del 2019 y el 2020, en donde se muestra que en el año del 2018 hubo un incremento de personas donantes, siendo un 14% más respecto al año del 2017, sumando un total de 6.273 personas donantes para individuales activos para este año. A 31 de diciembre del 2019 hubo un total de 5.077 personas donantes activas, teniendo un incremento de aproximadamente del 30% de nuevos donantes. Para lo que es el 2020 se alcanzó un total de 4.176 personas donantes activas y 446 personas donantes nuevas, siendo una cifra de incremento del 12%. Y tenemos como monto recaudado a través de los donantes individuales anuales en Amnistía México, que se logró recaudar en el 2018 un total de un poco más de 10 millones de pesos, en el cual se encuentra reflejado un aumento del 37% respecto a los donativos del año 2017. A comparación con el año del 2019, solo se alcanzaron a recaudar un poco más de 9 millones de pesos, representando esta cifra un decremento del 10%. Pero como lado positivo para la organización, se logró esta meta con solo un tercio de los recursos recaudados del año anterior. Para el 2020 se logró recaudar solo un total de 7 millones de pesos,
o un poquito más, representando este monto un decremento del menos 14% con respecto al monto del 2019, siendo este monto promedio de donación del 2020 un 19.66% mayor respecto del 2019. Y ahora nos encontramos con lo que es la distribución de gastos anuales. En 2018 se obtuvo un total de ingresos de un poco más de 34 millones de pesos, siendo el 51% el monto recibido por el ingreso local y el 49% recibido por el movimiento internacional. Y hubo gastos de 30 millones, siendo distribuido el 33% para la recaudación de fondos y el 34% para el salario del staff. Para el año del 2019 se obtuvo un total de ingresos de 24 millones, el cual incluye el primer desembolso de la subvención del mecanismo de asignación de recursos del Secretariado Internacional, correspondiendo a este total el 53% de las subvenciones y el 43% de los ingresos locales. Como plus respecto al presupuesto del 2019, se obtuvo un financiamiento de dos fundaciones, siendo esta la Fundación Heinrich Böll y la Fundación Ford. Para el año 2020 se obtuvo un total de ingresos de 27 millones, siendo el 52% de los ingresos de la subvención. Subvenciones que brinda el Secretario Internacional y 48% de ingresos locales. Adicionalmente, 2 montos del Secretario Internacional para el proyecto de Bracewells y para hacer frente al COVID-19. Además, se obtuvo un recurso de Amnistía Internacional en España para la investigación sobre los bebés robados durante el franquismo. Además, también se obtuvieron ingresos locales, financiamientos de 2 fundaciones, la Fundación ING y la Fundación Ford. Y la distribución de los gastos fue del 8% para la educación de derechos humanos y siendo el menor para el 2018, y el 17.1% para el Estado de Derechos Humanos, siendo el mayor porcentaje. Para el 2019, siendo de esos gastos el 28% el menor, el 4.4% dedicado a los gastos personales y el 36.6% siendo el porcentaje mayor asignado para los derechos humanos. En el 2020, el porcentaje menor destinado fue del 0.8%, del 0.1% para el activismo y el 19.2% asignado para el Estado de Derechos Humanos. Y continuamos. Pues ahora vamos a mencionar como tal lo que son las asociaciones civiles con el mismo interés que Amnistía Internacional, en este caso sobre los derechos sexuales y reproductivos. Estas son algunas de las asociaciones civiles que, si bien han trabajado con Amnistía o bien han colaborado o han sido sus socios. Tenemos varias que son por ejemplo, CETSA, el CIAM, el IGE, Redefine México, REDLAC, DICER y AMSAC. Siguiente, por favor. Muy bien. Vamos a hablar sobre CETSA. CETSA es una organización civil originada en Cancún, Quintana Roo, que es es una organización que acompaña, educa a adolescentes en su mayoría y a jóvenes, ofreciéndoles servicios completamente y educación sobre los derechos sexuales y reproductivos que gozamos. Su enfoque va hacia los derechos humanos, sobre todo, perspectiva de género, y para que fortalezcan las habilidades e incrementen sus recursos personales para el pleno desarrollo de su vida, a través de ejercicios del ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos de estos chicos. Estos son sus contactos, por si quieren solicitarlos. Hablando por todo el equipo, tuvimos el placer de
de coincidir con CETSA y les podemos decir que dan un buen servicio y explican muy bien de las cosas que han trabajado con Amnistía Internacional. Siguiente. Después tenemos el CIAM, que es el Centro Integral de Atención para las Mujeres en Cancún. Es una organización civil, sobre todo laica, apartidista, no tiene ningún fin de lucro y consolidada bajo los valores de derechos humanos. Trabajan con enfoque de género y sobre todo trabajan para las mujeres en situaciones que las ameritan. Aquí están sus. Muy bien, ahora vamos a entrar un poco más a fondo de lo que es el estudio de casos con mi compañera. Bien, pues para nuestro tema de estudio nos enfocamos en los derechos sexuales y reproductivos, analizando pues el alcance y retroceso pues durante el periodo de 2013 y 2018 con el programa de acción específico Salud Sexual y Reproductiva, en donde retomamos temas como la escolaridad, el lugar de residencia e indígenas. El anterior, por favor. Eh, y bueno, y estas teniendo que ver con las condiciones sociales de las personas, ya que tienen una estrecha relación con nuestro tema de estudio, y la cual nos sirve para determinar el uso, el acceso que tienen los servicios de salud sexual reproductiva. Siguiente, por favor. El primero es la escolaridad, que la cual nos menciona que ante un mayor alto de nivel de escolaridad, pues las personas pueden ejercer una mayor facilidad de acceder a sus derechos sexuales y reproductivos. En este tenemos dos cuadros en el cual en un primer momento ponemos el año 2013-2014, en donde vemos que el porcentaje de la educación media superior en mujeres es de 13.2 y en hombres es de 13.0. Y a comparación del 2018, el 51.1 estaba por ciento de las mujeres y 49.6% en hombres contaban con preparatoria. Como dato adicional, en el 2014 mencionamos a las mujeres que se encontraban en localidades rurales, las cuales decían que el 85% de las mujeres, pues muchas de ellas no contaban con ningún acceso a la escolaridad o tenían una educación básica. En las siguientes gráficas vamos a ver el porcentaje de las mujeres por razones del no uso de un método anticonceptivo en la primera relación sexual, en donde vemos que la razón por la cual no se utiliza es porque no se conocía o no sabía dónde obtenerlos o cómo usarlos en el año del 2014. En la siguiente gráfica podemos ver el año 2018, en donde estos disminuye. Y en la siguiente gráfica podemos ver por parte del INEGI una comparación ya más exacta, donde el desconocimiento de métodos, que es la tercera, se ve una disminución del 28.3 al 24.1. Esto, porque en el 2014 pues se quería un mayor esfuerzo por el trabajo, por la difusión de información de los métodos anticonceptivos, lo cual pues ayudó pues a reducir esto. En la siguiente diapositiva se muestra el conocimiento que se tiene de cada método anticonceptivo en el año 2014, en la cual se encuentra muy disfuncional. En esta podemos ver que la funcionalidad de muchos es muy baja. Por ejemplo, en el último caso que tenemos a los óvulos, jaleas o espumas, en donde es de 14.9 y casi no se
conoce su funcionalidad. Y en el año 2018, que es de la siguiente gráfica, podemos notar que hay un gran aumento en el conocimiento de la funcionalidad de cada método anticonceptivo. En el caso que puse anteriormente sobre óvulos o jaleas espumas, pues se eleva mayoritariamente de la cifra que teníamos anteriormente a un 37.6%. Y pues en el condón masculino, que es el más común, igual se eleva casi llegando al 90%. El siguiente, por favor, es del lugar de residencia, en el cual, pues, en este punto compararemos específicamente, pues, las zonas rurales y urbanas, en donde, pues, es evidente que, pues, las zonas rurales son más propensas a sufrir, pues, algún tipo, de ausencia o falta de estas necesidades o un tipo de servicio de salud. Y lo vemos, lo vamos a comparar en el siguiente cuadro, en el año 2015, en el anterior, en 2015, en donde pues se ve que en el 30.7% de las mujeres viven en localidades rurales y en el 2018 pues se identifica un mayor porcentaje tanto pues en el aspecto de mujeres y hombres. Y también como dato adicional, en 2015, el 12.5% de las mujeres rurales pues no contaban con servicios de salud. En la siguiente gráfica vamos a mencionar el uso de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años, en donde pues cabe destacar que los métodos anticonceptivos pues facilitan una cierta desvinculación de las relaciones sexuales y reproductivas que pues permiten a cada una de las parejas elegir el número y, y espaciamiento de descendencias, el número de hijos. Y pues en esta se muestra un incremento durante el periodo de 2014 a 2018 de los métodos anticonceptivos, lo cual es tanto en la zona rural como en la zona urbana. Siguiente, por favor. Bueno, en la siguiente es indígenas, donde pues en este tema se ve presente pues la falta de acceso de los servicios de salud sexual y reproductivo, la retinencia del uso de métodos anticonceptivos y pues la desigualdad de género. Y pues bueno, esto en las mujeres con condiciones menos favorables, pues muestran un porcentaje pues muy bajo de uso de métodos anticonceptivos en pues, la primera relación sexual. Y eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva donde se ve la gráfica, donde pues evidentemente el no uso de los métodos anticonceptivos en el año de 2014 pues está más inclinado en los hablantes de lengua indígena. Siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica se refleja en esta página se refleja el uso de métodos anticonceptivos en la edad fértil de la mujer en el año de 2014-2018, en donde pues se ve igual un aumento en las personas que hablan alguna lengua indígena. Siguiente, por favor. Bueno, en esta es la de los derechos a la igualdad y participación entre mujeres y hombres y la participación de la salud sexual y reproductiva. En este tema abarcamos más sobre la participación masculina que se le tiene, en donde en la gráfica 1 que vemos en este momento, pues se refleja que en los adolescentes de 15 a 19 años, pues son quienes presentan el mayor porcentaje del 2014 al 2018 se ve un incremento. En la siguiente gráfica
Es exacto, más amplia se puede ver la participación masculina en mayor medida en el primer círculo, cuando pues no hay descendientes por parte de la pareja y pues disminuye cuando hay hijos. Y en el segundo óvulo rojo, pues me dice de preparatoria y más que pues la participación masculina es mayor en la prevalencia de anticonceptivos. En la siguiente gráfica, más amplia, bueno, se ve la participación masculina que se reduce casi pues la mitad en los residentes en zonas rurales respecto pues a las zonas urbanas. Siguiente. Y pues bueno, pues, último de mi parte tenemos los egresos hospitalarios por abuso sexual, en donde pues vemos en los años 2015, 2016 y 2017 que del total de egresos hospitalarios el mayor porcentaje es femenino. Siguiente, por favor. Los dejo con mi compañera. Y sí, bueno, a continuación, de acuerdo a la grafiquita, las acciones que transgreden los derechos sexuales y reproductivos se encuentra la violación sexual, la cual a simple vista podemos mencionar algunas de ellas, algunos derechos que han sido transgredidos por dicha acción, el cual sería decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y sexualidad, decidir con quién me relaciono sexualmente, vivir libre de violencia, por mencionar algunos de ellos. Y bueno, Sí, Han, te escuchamos. okay. ¿Ya están grabando? Ah, ok. Bueno, a continuación, por otro lado, otra acción que transgrede los derechos sexuales y reproductivos pues es la discriminación. El discriminar a una persona por su orientación sexual, puesto que infringe dichos derechos, como son el derecho a la igualdad, vivir libre de discriminación, eh, decidir con quién o quiénes decides relacionarte, ya sea de forma afectiva, erótica, sexual y social, eh, entre otros. Y bueno, como tal, esta gráfica, eh, de acuerdo con los datos del 2017, podemos percatarnos de que el 19.8% de la población heterosexual de 18 años y más declaró haber sufrido discriminación en el último año según su orientación sexual, mientras que el 30% de la población no heterosexual, es decir, población que se identificó como bisexual, gay o lesbiana y con otra identificación o orientación sexual, del porcentaje de la población de 18 años y más declaró haber sufrido de igual forma discriminación por algún motivo en el último año, debido a su orientación sexual. No obstante, sí podrías cambiar la gráfica. La siguiente, por favor, para comparar. No obstante, según los datos del 2018, a continuación,
El porcentaje de la población más discriminada por orientación sexual en el último año es de 80.2 de personas con identidad de género no normativa, mientras que el porcentaje más bajo, con 54.9, se identificó como lesbiana. Por lo que, en resumen, el 59.8 de la población se ha sentido discriminada en el último año por su orientación sexual. Y finalmente, añadiendo esto de los datos más recientes del 2019, la diputada Lorena Vicencio Ayala sostuvo que pues México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por homofobia detrás de Brasil, debido a que 7 de cada 10 personas de esta comunidad son discriminados y 75% reciben hostilidades en el ámbito laboral. Y bueno, continuamos con la siguiente gráfica o siguientes datos. Ahora bien, otra de las acciones que también transgreden los derechos sexuales pues son la violación sexual. Bueno, como tal, con base en estos datos, primeramente del 2018 en México, 40.303 mujeres sufrieron una violación sexual y 682.342 mujeres fueron víctimas de hostigamiento, manoseo y exhibicionismo o intento de violación. Esto según datos del 2018. Para el 2019, en México, pues aproximadamente 19.2 millones de mujeres fueron sometidas a algún momento en su vida, algún tipo de intimidación, hostigamiento, acoso o abuso sexual. Por lo que es necesario decir que por cada 9 delitos sexuales cometidos contra mujeres, solo hay un delito sexual cometido contra hombres. Asimismo, lo revela la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en su edición de diciembre del 2020. Entre julio y diciembre del mismo año, el 98.6 de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados, por lo que es necesario recalcar que si bien es cierto que en el último año se ha visibilizado mucho más la violencia sexual en contra de las mujeres, hecho que como podemos apreciar, se encuentra muy impregnado en la realidad. Y si bien, pues, como tal, hace falta mucho camino por recorrer para repeler todo esto. Y bueno, como tal, sería todo por mi parte. Los dejo con mi compañera Jimena. Gracias, Jania. Pues para terminar, vamos a hablar un tema súper controversial, que en este caso que es la despenalización del aborto. El aborto, que es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo en México solamente está libre y despenalizada en 2 estados nada más, en nuestro bellísimo estado de Oaxaca y en Ciudad de México, disculpen. El aborto despenalizado en Ciudad de México fue en 2007, para ser exactos, y en Oaxaca hace aproximadamente casi 2 años. Claro, obviamente se cumple el 25 de septiembre de 2019, fue cuando se despenalizó el aborto aquí en Oaxaca, por el conteo de 12 semanas. Ese es un gran logro para Oaxaca, sobre todo, y hay muchos estados de acá, de México, muchos estados del país como tal, que están previendo o viendo la posibilidad de legalizar esta parte, ¿no? Para empezar, queremos decir como tal que es posible y que será ley, sobre todo, y bajo toda cuestión. Y sí, la maternidad será deseada o no será. Pasamos con la siguiente diapositiva, por favor.
Muy bien, ahora el voluntariado y prácticas profesionales. Aquí Amnistía Internacional te da la libertad de poder integrarte a su equipo como tal. Actualmente creo, me parece, ahorita están buscando personal para que se integren con ellos y puedes checar a base de todas las ligas que se te ofrecen aquí sobre la posibilidad de trabajar con ellos. Vaya. Siguiente diapositiva. Y al final de todo queremos, bueno, en este caso como equipo queremos terminar con una frase que siempre ha dicho, sobre todo el fundador, o que fue el fundador de Amnistía Internacional, y es la siguiente. Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Muchas gracias.